Juan Gabriel, también conocido como el Divo de Juárez, no solo fue uno de los artistas más grandes de la música en español, sino también uno de los más incomprendidos. A lo largo de su carrera, acumuló no solo millones de fans, sino también una larga lista de rivales, traiciones y desprecios. Desde colegas que lo acusaban de ser más espectáculo que talento, hasta artistas extranjeros que se burlaban de su acento. ¿Sí? ¿Cómo lo oyes? ¿Quieres saber quiénes fueron esas personas? Puesto 1. Rocío Dúrcal. La traición más dolorosa, la más personal, la que Juan Gabriel nunca pudo cantar. Rocío Dúrcal no fue simplemente una intérprete más de Juan Gabriel. Fue su musa, su amiga, su voz en otro cuerpo. Él la convirtió en diva. Le escribió himnos como Amor Eterno, Costumbres, La Gata Bajo la Lluvia y muchas más. Gracias a Juan Gabriel, Rocío se volvió la reina de las rancheras, sin ser mexicana, y fue adorada en Latinoamérica. Durante años fueron inseparables, compartían escenarios, entrevistas, aplausos. El público los veía como un dúo perfecto. Él, fuego emocional, ella, elegancia contenida. Pero en los años 90, todo se vino abajo. Lo que los unía, la música, terminó separándolos por lo más vulgar: el dinero. Rocío Dúrcal, o más bien su entorno legal, le exigió a Juan Gabriel regalías atrasadas, argumentando que nunca recibió lo que merecía por las canciones que él le escribió. Juan Gabriel se sintió traicionado en lo más profundo. Para él, la música era sagrada, un acto de entrega emocional, y que Rocío, la mujer a la que le dio sus letras más íntimas, lo llevara a los tribunales. Fue como un puñal por la espalda. Desde entonces, nunca más volvieron a hablarse. Él dejó de escribirle, ella dejó de cantarle, y el silencio entre ellos fue tan ruidoso como las canciones que una vez los unieron. Años después, en una entrevista, le preguntaron por ella. Juan Gabriel respiró hondo y dijo: "Quien cambia canciones por contratos, pierde el alma". Y cerró con una frase que dolió a todos los que conocían su historia: "Hay amigos que uno entierra en vida". Hasta su muerte, Juan Gabriel nunca volvió a dedicarle una sola palabra amable. Ni siquiera cuando ella falleció en 2006. Ese dolor, simplemente, nunca se fue. Puesto 2. Marco Antonio Solís. La rivalidad silenciosa, el espejo incómodo, el heredero no declarado. Durante años, los medios no pararon de compararlos. ¿Quién componía mejor? ¿Quién vendía más? ¿Quién conectaba con el alma del pueblo? Ambos eran cantautores, ambos tenían una melena icónica, ambos llenaban estadios, y ambos parecían cantarle a las mismas heridas. Pero entre ellos nunca hubo abrazos, ni canciones juntos, ni una colaboración, solo una tensión invisible, una distancia medida. Juan Gabriel, aunque no lo decía abiertamente, sentía que Marco Antonio Solís le imitaba, en su forma de vestir, en sus letras, en su presencia escénica, y aunque jamás lo confrontó directamente, sí dejó pistas en sus palabras. En una entrevista de 2013, en tono irónico y elegante, soltó una frase que dejó a todos pensando: "Yo me visto así porque así soy. Otros se visten así porque quieren parecer". La prensa lo interpretó al instante. Un tiro por elevación, un mensaje sin nombres, pero con dirección de GPS. Y lo más interesante es que Marco nunca respondió, porque en el mundo de las leyendas, a veces el silencio es también una forma de admitir. Juan Gabriel sabía que su estilo era inimitable, pero también sabía que muchos intentaban copiarlo. Y aunque no hubo guerra, sí hubo algo peor: una competencia disfrazada de admiración. Y por eso nunca se cruzaron en un escenario, porque Juan Gabriel no compartía su luz con nadie que no tuviera la suya propia. Puesto 3. José José. Dos titanes de la balada, dos voces inmortales, pero nunca, jamás, del mismo bando. José José y Juan Gabriel fueron pilares de la música romántica en español, cada uno con su estilo, su público, su legado. Pero a pesar de coexistir durante décadas en la misma industria, nunca colaboraron, nunca grabaron una sola canción juntos, nunca compartieron escenario. Y eso, viniendo de dos ídolos, dice mucho. José José representaba la elegancia clásica, la técnica impecable, el control vocal casi quirúrgico. Juan Gabriel era todo lo contrario: visceral, teatral, emocional, imperfecto, pero inolvidable. Las comparaciones fueron inevitables. Los fans se dividían.
la prensa los enfrentaba. Y aunque públicamente nunca se insultaron, los comentarios fueron afilados, disfrazados de opinión. José José solía decir que Juan Gabriel era más espectáculo que voz. Juan Gabriel, por su parte, respondía con frases que dolían más que un grito. Cantar bonito no basta, hay que vivir la canción. En un especial de TV Azteca, cuando le preguntaron directamente por su colega, Juan Gabriel no titubeó. Él canta con técnica, yo canto con alma. No era una pelea abierta, era una guerra fría, un duelo sin armas pero con orgullo. Ambos sabían que el otro era imprescindible en la historia de la música latina, pero también sabían que nunca compartirían el mismo lugar en el escenario ni en el corazón del otro. Porque donde José José buscaba perfección, Juan Gabriel ofrecía emoción. Y en esa diferencia estaba la grieta irreparable. Puesto 4. Barry Manilow. La herida más amarga no vino de un enemigo declarado, sino de un desprecio envuelto en sonrisa. Para Juan Gabriel, la música no conocía fronteras. Él cantaba desde el alma, y esa alma, mexicana, humilde, orgullosa, hablaba todos los idiomas. Por eso, cuando en 2002 fue propuesto para participar en un homenaje internacional a la música latina en Estados Unidos, se mostró entusiasmado por compartir escenario con artistas de renombre mundial. Entre ellos estaba Barry Manilow, el ídolo de las baladas en inglés, conocido por temas como Mandy o Copacabana. Pero lo que pudo haber sido un puente entre culturas se convirtió en una puerta cerrada con frialdad. Según fuentes de producción del evento, Barry Manilow rechazó de forma tajante cantar junto a Juan Gabriel. La frase, filtrada por uno de los asistentes, fue esta: "Prefiero no cantar con artistas que no hablan inglés. No quiero mezclar marcas". No mezclar marcas. No fue una opinión musical, fue un desdén comercial. Un comentario que reducía a Juan Gabriel, no a un colega, sino a un producto que no encajaba en su estante. Y eso no fue todo. En una entrevista televisiva en Miami, cuando el presentador mencionó a Juan Gabriel como uno de los artistas latinos más influyentes del momento, Barry soltó una carcajada incómoda y dijo: "No entiendo qué dice. Tiene un acento imposible". Un chiste, una burla, una risa cargada de ignorancia. Juan Gabriel no respondió, no confrontó, nunca lo hacía. Pero todos sabían que esas palabras le dolieron más de lo que dejó ver. Él había nacido en el desprecio, lo conocía bien, sabía lo que era que lo vieran como el raro, el pobre, el diferente. Años después, en una entrevista en Univisión, le preguntaron si había sentido discriminación alguna vez. Él, sin nombrar a nadie, dijo una frase que pareció escrita como respuesta a Manilow. La música se entiende con el corazón. Si alguien necesita entender cada palabra para sentir, quizás no tiene corazón. Con esa elegancia afilada que lo caracterizaba, Juan Gabriel transformó el insulto en enseñanza. Y lo que para otros fue una burla, para él fue solo otra prueba de que ser latino, ser distinto, ser libre, era algo que no todos podían soportar. Puesto 5. Isabel Pantoja, la reina del drama, el rey del escenario. Dos titanes con demasiada luz para caber bajo el mismo reflector. La historia entre Isabel Pantoja y Juan Gabriel parecía estar escrita para el aplauso, ambos intensos, ambos adorados por el público, ambos convertidos en leyenda desde muy jóvenes. Pero como suele ocurrir cuando dos astros se acercan demasiado, el choque fue inevitable. Ocurrió en 1993, durante una gira conjunta en México. El plan era claro: conciertos compartidos, duetos soñados, prensa garantizada. Pero todo se vino abajo en los camerinos del primer show. ¿El motivo? Puro ego. Ninguno de los dos quería abrir el espectáculo. Ella se consideraba la diva indiscutible del mundo hispano. Él, el alma viva del público mexicano. Pantoja exigió cerrar. Juan Gabriel se negó rotundamente. La discusión fue tan intensa, tan subida de tono, que el tour entero quedó en pausa indefinida. Desde entonces, jamás volvieron a compartir escenario. Ni una colaboración, ni una reconciliación pública. Solo silencio y miradas frías en entregas de premios. Pero Juan Gabriel, como siempre, eligió hablar desde el escenario. En 2005, en un concierto multitudinario en Monterrey, frente a más de 30,000 personas, justo antes de cantar Costumbres, dijo con voz suave y mirada firme: "Esta canción es para quienes olvidan quién les dio la oportunidad de brillar". El público entendió al instante. No hacía falta dar nombres. Todos sabían que hablaba de ella.
porque en el mundo de Juan Gabriel la ingratitud no se gritaba, se cantaba. Y ese verso fue más cortante que cualquier declaración. Hasta el último de sus días, Isabel Pantoja y Juan Gabriel fueron dos figuras condenadas a girar cerca, pero jamás juntas. Opción 6. Vicente Fernández, el macho de la ranchera, el orgullo de Charro, pero con un código muy distinto al de Juan Gabriel. Aunque ambos fueron pilares de la música mexicana, nunca colaboraron, ni compartieron escenario, ni se elogiaron públicamente. Y eso, viniendo de dos monstruos del mismo género, no es casualidad. Durante décadas se especuló sobre una tensión profunda, alimentada por los prejuicios y el machismo del entorno ranchero. Vicente Fernández, defensor de una masculinidad tradicional, se sentía incómodo con la extravagancia, gestualidad y ambigüedad de Juan Gabriel. Aunque nunca lo atacó directamente, se negó en varias ocasiones a cantar temas de ese señor, como lo llamaba. Juan Gabriel, por su parte, jamás lo mencionó con afecto. En una entrevista dejó caer una frase ambigua pero potente. A veces los hombres más duros son los que menos se permiten sentir. Por eso cantan de amor, pero no saben lo que es. La rivalidad era sorda, pero constante. Y entre dos íconos que cantaban al corazón del pueblo, la distancia fue demasiado mexicana y demasiado real. Opción 7. Lucía Méndez. Una amistad rota por celos, cámaras y egos. Lucía Méndez fue una de las actrices y cantantes más queridas de México en los 80s. Juan Gabriel la consideraba amiga, incluso le llegó a escribir algunas canciones. Pero todo cambió después de un encontronazo en televisión. Según testigos, Juan Gabriel se molestó porque Lucía lo interrumpió durante una entrevista en vivo y luego ella habría dicho en privado que Juan Gabriel ya no estaba en su mejor momento. Años más tarde, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con ella, él respondió sin dudar: "A veces uno cree que una estrella brilla, hasta que se da cuenta de que solo refleja la luz de otros". Lucía, dolida, intentó reconciliarse, pero Juan Gabriel nunca más la incluyó en su círculo cercano. Otro caso donde el cariño se convirtió en ausencia.